Hola, buen día. Hoy vamos a continuar con Marcuse y otra de sus obras, que es El hombre unidimensional. En el último encuentro habíamos visto cómo, en términos de Freud, el super-yo introyectaba la ley y la norma de modo de hacernos sentir como que ese poder venía de nosotros. O en otras palabras, que la libertad aparecía como poder, pero un poder que simula ser mío, pero nos es impuesto. Esta idea de libertad como poder es la que trae Marcuse en El hombre unidimensional. ¿Y qué es esto de unidimensional? Recordemos aquel punto en que Marcuse había tanto insistido en Eros y civilización, que era la crítica al positivismo, o sea, la aceptación de lo dado, la falta total de negatividad y la reafirmación y aceptación de lo que es. De modo que deseamos lo que se nos ofrece y sentimos que debemos desear, o sea, obedecemos sin ser conscientes de que lo hacemos. O sea, nos hemos mimetizado totalmente con el sistema. Y aquí no hay posibilidad de desadaptación, porque somos lo mismo. No tenemos un mundo interno que es diferente de lo externo. Se produce una total homogeneización. Todos deseamos lo mismo, aspiramos a lo mismo, a lo que está ahí para ser consumido. Y así el poder se disfraza de libertad, hecho que se completa y resignifica por la absorción de esa realidad en la ideología. No hay una diferencia entre realidad e ideología. Y la razón por la cual no surge otra dimensión es para Marcuse la satisfacción inmediata. O sea, es tan fácil satisfacerse dentro del sistema que el sujeto no tiene la ocasión de frustrarse, de imaginar algo diferente, una satisfacción distinta. Y en términos freudianos podríamos decir que no hay oportunidad de sublimación. Habíamos dicho que se realizaba a través del arte, de la ciencia. No hay un mundo interior donde fantasear, imaginar, sublimar. Y este fenómeno es lo que Marcuse llama desublimación represiva. Es una forma de dominación que se ejerce en nombre de la libertad, pero en realidad nos encierra en el estrecho límite del instinto satisfecho, en lugar de abrirnos a otra cosa. Esto explica por qué hoy los individuos satisfechos parecen a veces menos libres que los que estaban más sujetos en épocas pasadas. O sea, perdemos la libertad de desear, de soñar, de aquello que no se consigue, de llevarlo a otro nivel, al arte, a la filosofía. Todo se vuelve fácil y por tanto pobre y aburrido. Esta entonces es la idea de un hombre unidimensional. Un hombre que se reconoce en aquello que el sistema le pone a su alcance, en las mercancías. Y ocurre que el control social se inserta de esta manera en sus necesidades. El sistema es el que determina sus necesidades. ¿A partir de qué? A partir de lo que este sistema produce, lo cual rige el consumo. Y en eso consiste el mundo unidimensional. Hombre y mundo se transforman en una realidad estandarizada, que está regida por la racionalidad tecnológica, que a su vez se fundan en una ideología que va a imponer sus criterios. Esta ideología dice todo debe ser calculable y funcional. En el ámbito de las relaciones sociales, el capitalismo avanzado también va a poner su sello en la homogeneización, en el sentido de lo que antes eran grupos enfrentados en la lucha de clases. Se articulan, por ejemplo, los llamados grupos de presión, conformados por sindicatos y empresas, causando lo que podríamos decir la licuación de la lucha de clases.
va a contribuir el desarrollo tecnológico y la eficiencia del sistema, que va a hacer la vida más confortable. O sea que va a traer el famoso estado de bienestar. Ante la pregunta entonces de por qué la clase obrera abandona la lucha, podemos responder que se trata justamente de la eficiencia productiva del sistema, que al menos para una parte de los trabajadores brinda un mayor confort, un mayor bienestar, y así aparece un nuevo proletariado, los de cuello blanco, que por cierto modifica el carácter del trabajo y por tanto también la conciencia del trabajador, porque este ya no va a reaccionar frente a la explotación. Es más, no la percibe como tal, ya que aparece revestida de racionalidad administrativa. De este modo el trabajador abandona su rol de lucha, deja de ser un factor negativo para integrarse en el sistema que va a asimilar el polo negativo del trabajador, o sea, su fuerza opositora, y así va a contener el cambio social rompiendo los lazos de solidaridad. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad asentada sobre una total positividad? Que la posibilidad de cambio que venga de adentro es nula. Y habrá entonces que pensar en un cambio de paradigma. Por ejemplo, liberar a esos hombres de esa dormidera, de esa situación por la cual están cooptados por el sistema, de esa situación en la que el poder se ha hecho invisible. Y trabajar entonces para la formación de una conciencia revolucionaria. Esto es fundamental para Marcuse. Y en el mientras tanto que surjan hombres capaces de presentar nuevas alternativas. O sea, si el cambio no puede venir de adentro, porque están adentro del sistema, cooptados por el sistema, ¿cuáles son los grupos externos al sistema capaces de cambio? Y aquí podemos decir los estudiantes, los desempleados, los habitantes de la periferia, del tercer mundo, los explotados, los excluidos. Como vienen de afuera, no están cooptados por el sistema, su oposición tiene toda la fuerza revolucionaria. Sin embargo, Marcuse no va a depositar todas sus esperanzas en estos sectores, hasta ahora marginados, porque, en primer lugar, no tienen conciencia revolucionaria todavía. Y luego por la capacidad reproductiva del sistema que logrará también cooptarlos a ellos, asimilarlos a través de reformas, concesiones, que los va a transformar entonces en una sostén del sistema. Lo central entonces para Marcuse es la formación de la conciencia revolucionaria. Esto él lo explica bastante en una entrevista que se puede encontrar en YouTube. Y recordando las palabras de Benjamin, dice en un momento Marcuse, si no cambia la conciencia, ni una catástrofe producirá cambios. Y esto justamente se va a hacer evidente en los años 80, cuando se produce el gran apagón de las fuerzas revolucionarias con el surgimiento del neoliberalismo. Pero bueno, para entonces Marcuse ya habrá muerto. Y ahora como conclusión quiero referirme un poco a la figura de Marcuse, la repercusión de su pensamiento y también hacer algunas precisiones acerca de su manera de entender la formación de la conciencia y su concepto de alienación. Tenemos en Marcuse un gran interés por la realidad social y el actuar sobre ella. O sea, que no se trata solamente de una actividad crítica, teórica, sino también de cambiar el mundo. Ya dijimos que entre los frankfurtianos era el más comprometido y casi constituye su pensamiento una bisagra entre dos mundos, porque puede ser considerado como el primero en una crítica de la cultura, de la sociedad de consumo, de la cultura de masa, algo que le dio mucha fama en su época,
porque fue considerado como un abanderado de una nueva izquierda, en que justamente en la que los marginados iban a ocupar un lugar de primer orden. O sea, lo veían todos como un ícono de la contracultura, de la utopía política y social. Inclusive, yo ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir, la presencia en las paredes de París de los grafitis, haciendo referencia a las 3M, Marx el profeta, Marcuse el intérprete y Mao la espada. En suma, tenía mucha influencia y era muy valorado por los estudiantes, al punto que era considerado como el padre de la nueva izquierda, término que él rechazaba. Pero toda esa influencia se manifestó también en todo lo que fueron los movimientos estudiantiles de los años 60, del Mayo francés. Y como ejemplo de esta influencia tenemos el caso de Angela Davis, que era su discípula en la Universidad de California, una afroamericana que estaba vinculada con las Panteras Negras y dentro del contexto del Black Power, o sea, la lucha de las minorías afroamericanas. Y en cuanto a cómo él veía a los estudiantes, ya hemos hablado, él los veía como que era un grupo que tenía una gran fuerza revolucionaria, pero una fuerza más allá de lo racional. Por tanto, no iban a ser quienes realizaran la revolución. Porque él entendía que si no hay movimiento de masas global, organizado y teoría que lo sustente, no puede haber revolución. Hay que organizar la solidaridad, decía. Necesidad de un trabajo intelectual que active la crítica y la negatividad. La pregunta entonces es, ¿puede haber transformación en esas sociedades integradas? ¿Quiénes pueden aprovechar las contradicciones? Y ahí aparece en Marcuse la esperanza en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque todavía no había allí estado de bienestar. Lo esencial entonces es la formación de la conciencia revolucionaria. Ahora quiero hacer una mayor precisión acerca del lugar, como les decía antes, en que se posiciona Marcuse en su crítica a la sociedad moderna y las formas de dominación. Algo que va más allá de las críticas de Adorno y Horkheimer. O sea, hay en él una concepción del poder que lo coloca como puente entre una y otra generación de la Escuela de Frankfurt. Y contrasta sobre todo con lo que era la crítica del capitalismo temprano, en la cual el movimiento proletario era todavía una fuerza con gran potencial revolucionario. En cambio, el capitalismo avanzado que describe Marcuse ha generado, a través de, como les decía, los estados de bienestar, una mejora en el nivel de vida de los obreros que los ha asimilado. Lo mismo que otros movimientos antisistémicos. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el motivo de esa asimilación? Ahí se detiene Marcuse. Y esto consiste en una nueva forma de alienación de la conciencia, que se reconoce en necesidades ficticias. O sea, Marcuse nos va a hablar de alienación, pero en un sentido diferente al de Marx. Primero, él distingue dos tipos de necesidades. Las reales, que provienen de la naturaleza misma del hombre, y las necesidades ficticias que provienen de la conciencia alienada y que son producidas por la sociedad industrial. La principal necesidad real que Marcuse descubre es la libertad, entendida como instinto libidinal. Esto en términos freudianos, volvemos un poco a Freud. Para Marcuse, lo que la sociedad industrial moderna ha hecho con el instinto libidinal del hombre es de sublimarlo y reducirlo al exclusivo ámbito de la genitalidad, cuando en realidad el cuerpo del hombre es un todo y como todo es ansia de libertad. ¿Y qué ocurre entonces? Es que al de sublimar el instinto libidinal y encasillarlo en la genitalidad, permite a la sociedad industrial disponer del resto del cuerpo humano y todas las energías del hombre. ¿Para qué? Para la producción capitalista.
Y aquí Marcuse, volviendo a Freud, quiere reformular la teoría de la felicidad de Freud, por la idea de que el principio de realidad y el principio de ser no tienen por qué ser opuestos. No es que el principio de realidad tiene que reemplazar al principio de placer. Ambos deben funcionar conjuntamente. O sea que Marcuse se está oponiendo al pensamiento racionalista de la modernidad, que entiende al individuo como un sujeto ideal, descartando el valor de lo corporal y de lo erótico. Y esto lo coloca en una posición de vitalismo integral, orientado a la liberación tanto individual como colectiva. Y ahí es donde un poco se diferencia de Freud, ¿no? Porque Freud estaría más dentro del esquema racional de la modernidad. Y aquí también hay una diferencia con el concepto de alienación en Marx. En Marx la alienación está centralizada en el ámbito de la producción material, exclusivamente, en el lugar en el cual al hombre se le arrebata el valor producido por su trabajo y de alguna manera también su condición humana. Y en Marcuse, en cambio, la alienación está enfocada en la conciencia misma del hombre moderno. Y por lo tanto no hay forma alguna de escapar a esa coacción. El hombre ya está cooptado por el sistema. Vemos entonces que Marcuse tiene una visión bastante pesimista. Pero sin embargo no deja de reconocer la posibilidad alternativa y de optar por un camino diferente que se traduce en su militancia política y también en su tarea filosófica. Por ejemplo, una nota al pie de su libro El hombre unidimensional dice: todavía existe el legendario héroe revolucionario que puede derrotar incluso a la televisión y a la prensa. Su mundo es el de los países subdesarrollados. Y luego también en la conclusión de ese libro cita la frase famosa de Walter Benjamin, que ya nosotros hemos mencionado, que dice lo siguiente: solo gracias a aquello sin esperanza nos es dada la esperanza. Bueno, aquí ponemos fin al tema de Marcuse y con él también el tema de la Escuela de Frankfurt, porque la próxima vez nos vamos a ocupar de Foucault. Y nos vamos a ocupar de Foucault porque también hay algunos puntos de contacto entre la visión del poder en Marcuse y en Foucault. Y como siempre ahora les recomiendo que me hagan comentarios, que lo escuchen, que pongan likes, que activen la campanita y hasta la próxima entonces con Foucault.